y presentó el proyecto Simio, que es una de sus grandes aportaciones, que es que los monos tienen más derechos que los ancianos, diciéndolo en español, no castellano, español sencillo y claro, Pero eso los tenemos ahí. Tenemos sus libros que los publica Alianza Editorial y son referentes. Eso evidentemente pues ha hecho que esos 4 desequilibrios produzcan una crisis en la que hay una gran carga de individualismo, de pragmatismo, lo que decía Quevedo, ande yo caliente y ríase la gente, eso vemos cómo está a la orden del día, el enriquecimiento individual a costa de lo público o sencillamente a costa de los intereses de la gente más sencilla y más necesitada. Ahí tenemos todos los casos de las preferentes, de gente que está toda su vida trabajando, que hace un pequeñito capital para asegurarse un futuro y que viene el listo de la banca de turno y que se quedan sin nada, Encima viene el Estado y le da a la banca más todavía, sin obligarle, en fin, esto ya es otra rama del tema que no vamos a abrir porque eso también tiene mucho. Hay una clara difusión del relativismo, un énfasis en la conciencia individual, que es decir, la conciencia, ya he dicho, decía el cardenal Newman, y lo repite el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo toma al pie de la letra. La cita está tomada de la carta del cardenal Newman al duque de Norfolk, que la conciencia es el primer vicario de Cristo en el ser humano, ¿no? Pero de ahí ya a que la conciencia sea la justificación de cualquier opción moral que muchas veces esté carente de ética, hay todo un abismo. También podríamos hacer referencia al sociologismo, que lo vemos, por ejemplo, claramente, es decir, no existen valores absolutos, sino que la sociedad, a través de una evolución cultural que va imponiéndose con el paso del tiempo, marca determinadas opciones que no responden a la naturaleza del ser humano. La cuestión de la ideología de género. No se nace hombre o mujer, macho o hembra, sino que hay una variedad de opciones tremenda en la que cada uno pues, puede ir eligiendo y no ceñirse a lo que la sociedad, por una evolución o sencillamente por un paradigma cultural, en este caso muy marcado evidentemente por los críticos, por la ética o por la cosmovisión judeocristiana, impone simplemente esos 2 tipos de... No de género, sino de sexo. Ya la palabra el error empieza con el género. Pero por otra parte, vemos hoy cómo hay ciertamente un florecimiento, una necesidad de rearme moral. Vemos cómo nuestros políticos se niegan a hacer pactos sin limpiar la propia casa, como le ocurre a algunos, mientras que los del partido con el que quieren hacer algún tipo de coalición no limpian su casa y no quiten a las personas que están incursas en casos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cómo se habla hoy de ética, como es uno de los leitmotiv, de los elementos constantes en los que la crisis de nuestra cultura o la situación que vive nuestra sociedad manifiesta la necesidad de renovación que tiene. Es necesario un rearme moral. Pero ¿de dónde tiene que venir ese rearme moral? ¿De dónde tiene que venir esa nueva vivencia, podríamos decir, ese nuevo actuar que sea realmente un actuar ético? Evidentemente, como aparece muy bien en el libro de Manolo, hay una ética de inspiración cristiana basada en la revelación, que a su vez no es algo impuesto, sino que responde a la misma naturaleza del ser humano. Lo dice San Juan Pablo II en Veritatis Splendor: los principios de la ley natural coinciden con los principios de la ley revelada. Pero vemos cómo, pues, en cierto modo, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Si el hombre no cree en el ser humano, pues puede creer en cualquier cosa. Y es una constatación que vemos en este momento en el que, como repetía Benedicto XVI, se puede vivir ecce Deus non daretur, como si Dios no existiese. La gente puede vivir sin vacaciones, no. Eso ya hay una rebelión, y sin bares tampoco, habría una rebelión tremenda. Pero vivir sin Dios, nuestros contemporáneos pueden vivir sin Dios perfectamente. Dios se ha convertido en algo superfluo. De ser el absolutum, como había sido anteriormente, hoy en día es superfluo.
Si uno vive sin Dios, pues puede vivir perfectamente. Hay que buscar otra alternativa. Si ella aparece, pues en la propuesta, por ejemplo, de un gran pensador ya muy mayor, afectado actualmente de una enfermedad degenerativa, Hans King, teólogo suizo, que hablaba de una ética mundial, de la Weltethos, una ética del mundo, una ética mundial por encima de credos religiosos, una especie de esperanto, como aquella lengua universal, de esperanto, pero en moral. Un teólogo luterano, alemán también, Wolfgang Pannenberg, hablaba de la recuperación de lo religioso como lo constitutivo del ser humano. ¿Qué es lo que identifica realmente? ¿Qué es lo que podríamos decir, nos diferencia del resto de la creación? Pannenberg dice, hay que volver a subrayar que es la dimensión religiosa, la dimensión trascendente. Y podríamos citar pues, muchas otras obras que intentan, desde distintas perspectivas, fomentar ese rearme moral que necesita de una manera tan clamorosa nuestra sociedad. Pues a esta iniciativa viene a unirse el libro de Manolo. ¿Qué debo hacer? Fundamentos de moral. Un libro que muestra pues una de las que ha sido sus grandes pasiones, que es la enseñanza. Yo no sé si a ti te cuesta, a mí cada día me cuesta enseñar más. Todavía pensaba que me quedan 15 años todavía para la jubilación como docente. Yo disfruto tú disfrutas. Todavía. Como decían los italianos, beato te, dichoso tú, dichoso tú. Manolo, que es doctor en Ciencias de la Educación, pues sabe introducir en este libro la cuestión ética, la pregunta ética, desde la perspectiva del humanismo cristiano. Una persona que no sepa nada, cuando lea este libro y termine la unidad 15ª, pues tiene perfectamente una visión sintética y profunda de lo que es la moral cristiana. Y paso ya a la estructura del libro. Ese gran propagandista que hubiese sido era como Goebbels, pero en tiempos que era el ministro de propaganda del Tercer Reich, como ustedes saben, Joseph Goebbels, pues ese gran propagandista de sí mismo, pero en tiempos del Imperio Romano, que fue Cayo Julio César, empezaba su Bellum Gallicum, su guerra de las Galias, donde parecía que la conquista había sido absolutamente pues, maravillosa, y que se lo digan luego a Vercingetorix lo que le hicieron en Roma cuando lo llevaron prisionero. Pero bueno, pues empezaba esa conocida obra que hemos traducido en segundo, yo soy de los de Buch todavía, en segundo de Buch lo traducíamos, empezaba el Bellum Gallicum, la guerra de las Galias. Galia es omnis divisa in partes tres. Quaro unam, incolum belge, aliam aquitani, etcétera, etcétera. Y seguía haciendo la descripción. También, pues, como uno es de letras y se acuerda de estas cosas de vez en cuando prepara las presentaciones, parafraseando a César, podríamos afirmar de esta obra, Liber Emmanuelis, el libro de Manolo, porque lo de Manuel en coloquial en latín no existe, vamos, por lo menos mi latín no llega a eso, ¿no? Liber Emmanuelis es omnis divisus in partes tres. El libro está dividido en 3 partes. Ese ritmo ternario es pedagógico, responde a la tradición escolástica, responde a la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, responde a la tradición indoeuropea, que decía que toda la estructura, en esa tradición indoeuropea se reflejó, pues, por ejemplo, la estructura de la Edad Media, la estructura de la sociedad, los que rezan, los que trabajan, los que guerrean. Y luego está también, evidentemente, muy presente en la tradición platónica y sobre todo neoplatónica, aunque esos 3 al final en Plotino ya se reducen a 1. San Agustín, al que ven que cito con cierta frecuencia, pues cuando describe en el principio de su obra sobre la Trinidad, en el libro primero de Trinitate, describe la creación, él contempla la creación toda, con un ritmo ternario. Raíces, árbol, fruto, todo está así, ¿no? Todo está fuente, río, mar, todo tiene una estructura ternaria. Pues el libro de Manolo tiene también una estructura ternaria. La primera parte es la más breve en cuanto a contenido se refiere. Está constituida solo por una unidad, la unidad primera, que a modo de presentación
introduce al lector en la moral cristiana dibujada a partir de aspectos generales. La segunda parte, ya más voluminosa en lo que al texto se refiere, agrupa 5 unidades temáticas que constituyen lo que se llama, pues de manera genérica y tradicional, la moral fundamental. Está la moral fundamental y luego ya la moral particular o específica. A partir de la dignidad humana, que como ha dicho muy bien don Rafael López Sidro, es un concepto básico tanto en la teología como en la moral, Manolo presenta el importante tema de la conciencia moral, de las virtudes, la ley moral, el pecado y la gracia y la justificación. Puesto ese cimiento que es imprescindible, es básico, dignidad de la persona, conciencia, pecado, gracia. El decálogo, los 10 mandamientos, le sirven a nuestro autor como mojones, como hitos, que permiten al lector o al alumno recorrer con seguridad las 3 vías de la llamada moral especial o la moral particular, que son la moral de la vida, tan de moda, podríamos decir, con temas tan candentes pues como la fecundación in vitro, la reproducción asistida, etcétera, la eutanasia, la moral sexual y la moral social, que aunque precisamente yo creo que una de las se le pueden poner pegas al actual pontífice como al anterior y al otro, o sea que eso es, pero evidentemente yo creo que una de las cosas muy buenas que tiene el Papa es cómo hace hincapié, y además lo hace de una manera muy contundente, cómo hace mucho hincapié en el aspecto social de la fe, quizá marcado por su experiencia en Argentina, pues donde, como sabéis, pues la corrupción, la explotación de las clases más necesitadas, etcétera, pues está a la orden del día, Una de las cosas que me ha llamado la atención y que me ha gustado mucho es cómo se recupera realmente lo que podríamos llamar una estructura catecumenal. Cuando en los primeros siglos de la Iglesia se fija, sobre todo ya en el siglo III, el catecumenado era el periodo que había entre el deseo manifestado por una persona de ser cristiano y su bautismo. Eran normalmente 3 años de catecumenado en el que, pues, en primer lugar, había una instrucción, podríamos decir, cristológica, es decir, se le presentaba a través de la lectura de los textos de la Sagrada Escritura que ponían en relación el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, se les presentaba a los catecúmenos la figura de Jesucristo como el revelador del Padre y como el único Salvador, y cómo en él se cumplían precisamente las profecías del Antiguo Testamento. Cuando ya el catecúmeno descubría, y de una manera no simplemente nocional, intelectual, abstracta, sino de una manera vital, que Cristo era su Salvador y lo aceptaba como su Salvador, entonces venía ya la parte moral. Que era la segunda parte. Remarcar la especificidad de la moral cristiana que hay que aceptar naturalmente sin esa piedra fundamental que es la experiencia de Dios, difícilmente puede ser aceptada por nuestros contemporáneos, que son reacios a cualquier imposición que no sea asumida personalmente por cada uno. Entonces, desde esa realidad, de esa experiencia de Dios, es como los mandamientos son caminos de libertad, no son imposiciones arbitrarias que cercenan, que quitan, que limitan las potencialidades que tiene realmente la vida humana. También quisiera remarcar la coincidencia entre el título de la obra y el pasaje de Mateo 19, 16, 22. Capítulo 19, versículo 16, 22, que es el encuentro de Jesús con el joven rico. Cuando llega, pues ya sabéis el pasaje, lo recordáis perfectamente: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Eso lo he hecho desde pequeño, pues muy bien, vende todo, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Y en esto, dice San Mateo, el joven se alejó apesadumbrado, triste, porque era muy rico. La fuerza está en esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Curiosamente, como digo,
es ese mismo texto el que inicia la segunda sección de la tercera parte, que es la moral del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice esa obra que en la pregunta del joven rico, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?, se lee la desorientación moral del hombre, y en la respuesta de Jesús observa los mandamientos, seguida de una propuesta más radical, ven y sígueme, la propuesta de una única ética verdadera. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Por lo tanto, solo desde la comunión con esa bondad única y objetiva y absoluta que es Dios, se puede realmente hacer, es decir, se puede vivir éticamente. La pregunta del joven rico la recogió a su manera ese dechado de simpatía, gracia, salero, que se llamó Immanuel Kant. Absoluto, muy listo y muy gran filósofo, pero en fin, es muy aburrido, un prusiano del este, ya hoy es Polonia, su ciudad natal, Königsberg, hoy es Polonia. Ya saben ustedes que este hombre hacía todos los días lo mismo. Yo, si tuviera que hacer todos los días lo mismo, me moriría, ¿no?, de ansiedad, ¿no? Pues hacía todos los días lo mismo y paseaba todas las tardes por el mismo sitio. Un día que no paseó, pues ya la gente empezó a preguntarse qué había ocurrido. Y lo que había ocurrido es que se había enterado que unos días antes, el 14 de julio de 1789, el pueblo de París había tomado la prisión de la Bastilla y, en cierto modo, pues ya sabéis que la fecha simbólica del inicio de la Revolución Francesa. Pues muy bien, don Immanuel Kant, en su lógica, para delimitar el campo de la filosofía que se podía acotar, decía él, mediante 4 preguntas: ¿qué debo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar que es el hombre? Proponía que la metafísica respondía a la primera pregunta, ¿qué puedo saber?, la moral a la segunda, ¿qué debo hacer?, la religión a la tercera, ¿qué me está permitido esperar?, y finalmente la antropología a la cuarta, ¿qué es el hombre? Por eso no tiene nada de extraño que esa pregunta, ¿qué debo hacer?, sirva de punto de partida también a búsquedas morales desde posiciones que no son coincidentes precisamente, como la de Kant, con el Catecismo de la Iglesia Católica o con los de la encíclica Veritatis Splendor, pero que en el fondo están demostrando que hay en la naturaleza del ser humano esa cuestión late por encima de credos. ¿Qué debo hacer? La obra que presentamos esta tarde tiene una clara y marcada intención pedagógica, ya la he hecho referencia, es consecuencia de esa pasión por enseñar que tiene su autor. Trata de acercar al lector de manera amable y clara a los contenidos fundamentales de la moral cristiana, y para ello se sirve de una estructura docente que articula el texto de cada una de las 15 unidades temáticas. Como un apasionado de la enseñanza que es, Manolo ha estructurado cada sección con un marcado fin pedagógico, de manera que, como él mismo afirma, cada alumno, cada lector, pueda sacar el máximo provecho a lo expuesto. Pero la verdadera enseñanza introduce necesariamente en la sabiduría, no simplemente en un conjunto de conocimientos que poco o nada tienen que ver con la vida. Volvemos a San Agustín. San Agustín decía que en el conocimiento humano hay 2 partes, la ciencia y la sapiencia. Las ciencias son, o la ciencia, dicho en español, serían pues todos los conocimientos que no necesariamente tienen que llevar a Dios y sirven para el uti, son útiles. Mientras que la sapiencia tiene como objeto, el único objeto que es, lo decía en latín, del frui, que es para disfrutarlo, que es Dios, precisamente, que es Dios. Como la mera intelectualidad no puede afectar realmente a la vida, el autor, además de un brevísimo resumen de lo que se va a tratar en el tema, introduce al inicio un texto de la Sagrada Escritura, consciente de que hay que facilitar al alumno, al lector, el descubrimiento de que lo que está haciendo no es simplemente una mera actividad intelectual, que también lo es, pero no solo, sino que es un encuentro real, un encuentro con el Señor que, como el Salmo afirma, es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Aunque no es muy políticamente correcto decirlo, yo estoy convencido de que cuando no se hace eso, por muy kantiana que sea la moral, por muy perfectamente establecida filosóficamente, termina volviéndose contra el ser humano.
Y como recordaba Enjan el otro día, pues este verano, bueno, primero había visto una película de una directora alemana, Margaret von Trotta, que había hecho sobre la filósofa judía, que luego era nacionalizada estadounidense, Hannah Arendt, que hizo precisamente su tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín, que cuando estaba en Estados Unidos y en 1961 capturó el Mossad a Adolf Eichmann, el organizador de la Solución Final en Argentina. Se lo llevaron de manera fraudulenta, violando toda la ley internacional a Israel, lo juzgaron y finalmente lo condenaron a morir ahorcado. Pues ella fue como corresponsal de un periódico norteamericano y con las crónicas luego escribió un libro que en la película aparece claramente, en el libro no tanto, pero en las películas sí, pues le granjeó la enemistad de gran parte del lobby judío norteamericano, ¿no? Porque ella, pues, por ejemplo, decía que las listas de los judíos de cada ciudad se las daba a los nazis el Comité Hebreo y que muchas personas del Comité Hebreo colaboraron con los nazis. De hecho, los mismos nazis crearon en Austria una ciudad, entonces era Austria, creo que Austria o la República Checa, pero vamos, Theresienstadt, que es la ciudad de Teresa, supongo que será de la emperatriz, donde estaban los 20 y tantos mil judíos más pudientes, y de los 4.000 que murieron en el tiempo de la guerra murieron de causa natural, ¿no? Claro, eso no le gustaba a los judíos que lo dijera y le granjeó bastante enemistad. Pero me llamaba la atención a lo que iba, que es que me enrollo mucho, que leyendo el libro de Hannah Arendt aparece en varias ocasiones como el mismo Adolf Eichmann, cuando los jueces le preguntaban si no había tenido remordimientos morales para hacer lo que había hecho, él decía dos cosas. Primero, que él había obedecido órdenes, y como había obedecido órdenes estaba exento de responsabilidad. Quien tendría la responsabilidad sería el que lo había mandado. Y en segundo lugar, como él remarcaba mucho que su comportamiento siempre se basaba en la ética kantiana. Se lo repetía con bastante frecuencia. Pues muchas veces la ética kantiana pues realmente no existe. Lo mismo que a veces nuestra misma, como ha ocurrido, y lo dice alguien nada sospechoso como Benedicto XVI, muchas veces los creyentes hemos presentado una imagen de Dios que no es la que nos ha revelado Jesucristo, sino las caricaturas que los creyentes hemos hecho a lo largo de los siglos. Podemos estar defendiendo unos principios muy morales, pero sin ese encuentro real y vivo con Dios, al final terminamos convirtiendo lo que es un encuentro existencial en una ideología. Ya sabemos que la ideología, y hasta el siglo XX, pues las ideologías, cuando se desbocan, terminan matando. De ahí la importancia que a lo que venía del texto bíblico al principio de cada unidad didáctica. También en cada unidad el autor ofrece un esquema, guión de lo que va a desarrollar en ese apartado, ofreciendo también la ayuda de la bibliografía que ha empleado para dar forma a los contenidos que constituye la parte más voluminosa de cada unidad. Como broche recapitulador, cada unidad se cierra con un pequeño resumen, lo que llaman los alemanes el protocolo, que sirve de síntesis de las principales ideas expuestas, así como de orientación de las actividades que el lector o el alumno podría realizar. Algunas unidades temáticas